cuando estaba preparando las notas del mensaje, uno siempre piensa en, bueno, qué ejemplo voy a usar, qué es lo que voy a poder ilustrar. Y venía a mi mente el hecho de recordar y pensar al mismo tiempo que hay ciertas cosas que se les ha dado un valor. Algunos dicen, es que es incalculable el valor, o el valor es tan grande porque son obras maestras, por ejemplo. Curiosamente, obras como esta pueden llegar a valer millones y millones y millones, y uno se mira y dice, un cuadrito, ¿verdad? Puede llegar a valer tanto, y la gente dice, es que es perfecto, es una obra maestra. O alguna construcción en particular, de repente la gente la cataloga y dice, no, es que es perfecto, es patrimonio de la humanidad, que nadie lo toque. O sea, se les da un valor alto. Imagínese usted la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Qué valor puede tener? Y eso vamos a compartir esta mañana, y voy a invitarle que vayamos a Filipenses capítulo 1, verso 6. Sabe que estamos estudiando los jueves la carta del apóstol Pablo a Filipenses, y por eso es que estamos como empapándonos de todo lo que el apóstol comunica por medio de esta carta a los hermanos, y vamos a pasar un buen rato, ¿verdad?, compartiendo algunas de las cosas que esta carta nos revela y que son importantes para nosotros. Filipenses capítulo 1, vamos a leer solo un verso, que es el 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo juntos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El otro domingo vamos a compartir un poquito acerca del día de Jesucristo. Pero mientras tanto hay una obra que se está haciendo en nuestra vida. Y esa obra, hermanos, que se está haciendo en nuestra vida es un proceso claramente definido. Usted sabe que todas las actividades, propósitos, metas, construcciones tienen un proceso continuo. Usted no dice, quiero una casa y entonces viene y de repente, bueno, ya las venden prefabricadas en algunos lugares, pero para hacer una casa usted tiene que hacer una construcción. Yo ponía ese ejemplo en el culto anterior. No sé quiénes han tenido la experiencia de construir una casa, pero lo que uno piensa primero es qué tipo de materiales va a usar. Yo recuerdo que cuando íbamos a hacer la casa de nosotros, de repente uno va a la ferretería y le dice, mire, tengo, los que han tenido esa experiencia lo saben, mire, tengo hierro bajo norma y comercial. ¿De cuál quiere? Usted le puede poner de ambos, si usted quiere, a las columnas, pero no le van a resistir y no van a aguantar lo mismo. Perdón. Es más, ¿a quién pudiera decir, no, yo no le voy a poner ni columnas? La voy a hacer de un solo, de ladrillo, de aquí voy a partir y de aquí se le va a caer la casa, ¿verdad? Uno muchas veces piensa, este material sí me conviene, pero es un poquito más caro. Sí, es que así son las cosas. De repente, aquello que vale un poquito más la pena, que usted sabe que va a durar más, tiene un precio más alto. Y lo mismo pasa en todo contexto. De repente hay ciertas cosas para las que se va a requerir un mayor esfuerzo, pero la decisión siempre va a ser nuestra, sobre aquello que hagamos, sobre aquello que compremos, sobre aquellas decisiones que tomemos. Como cuando se le arruina el carro a uno, ¿verdad? Y va donde el mecánico y le dice, mire, si quiere le hago aquí un tijuil, le dicen a uno, para que le dure ahí un su poquito, mire, le vamos a amarrar aquí, le vamos a tirar una soldadura. Y de repente uno se puede ver tentado. Está bueno. Yo tuve un amigo que por andar haciendo cosas de esas tuvo un accidente, dio vuelta en el carro. Porque hay ciertas cosas a las que usted no puede hacerle sus tijuiles, ¿verdad? Como dicen los
los mecánicos, no se puede. Hermanos, el proceso en el cual nosotros estamos inmersos, la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, es perfecta. Y dentro de toda esa perfección es un proceso claramente definido, que nos va a llevar a ciertas etapas en nuestra vida que no las vamos a poder cambiar. O sea, ya está establecido. Y cuando vamos a la Escritura, encontramos en Romanos capítulo 6, verso 22, este proceso. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, esa es la primera etapa, ¿verdad? La primera, cuando nos encontramos con Cristo, empezamos en esa etapa, ¿verdad? Donde empezamos a quitar lo fuerte, ¿verdad? Que a eso que no le agrada al Señor. Algunos cambios en nuestra vida son radicales, otros van a tomar posiblemente un tiempo, pero pasa, porque es un proceso perfecto. Ya nos vamos a dar cuenta más adelante por qué va a tener que irse dando todo esto. Luego dice, somos hechos siervos de Dios. Viene ese momento en donde entendemos que nuestra vida tiene que estar dedicada, priorizada a las cosas de Dios. Yo decía en el culto anterior, y perdón que me traiga algunos ejemplos del culto anterior, pero decía, no es posible que nosotros estemos en el proceso, pero nuestras prioridades no sean servir al Señor. No es posible que estemos en el proceso y que no sea la santidad el fruto realmente que en nuestra vida se puede evidenciar. Eso va a pasar. Y son cosas, hermanos, que a veces uno no las está forzando, sino vienen siendo parte de la necesidad. Yo tengo una experiencia de carácter personal bien tremenda en mi vida. Yo recuerdo que para mí el usar pantalones de vestir era complicado. No me gustaban. A mí me gustaban los jeans, ¿verdad? Ya no se diga camisas manga larga. No, la camisa de cuadros, manga corta es la que a mí me gustaba. Y yo decía, poné mi camisa manga larga, decían. Corbata, Dios guarde. Pero en el proceso que el Señor tuvo en mi vida, del cual no he salido porque todos estamos en el proceso, yo empecé a sentir la necesidad. Y no estoy hablando de legalismo, ¿verdad? Que si no se pone con... No, yo personalmente empecé a sentir la necesidad y dije, no, voy a ponerme camisa mejor y pantalón de vestir los domingos. Me acuerdo que conseguí un par de pantalones y mandé a hacer unas camisas. Luego, cuando el Señor me fue permitiendo entrar en la vida de la iglesia, bueno, de repente, no sé ni en qué momento ni cuándo, ya aparecí con corbata. Y de repente veo hacia atrás y digo, ¿y yo qué? Y no le estoy diciendo que, pues todos vamos a llegar a usar corbata. No, le estoy hablando de un proceso personal en mi vida. Yo veo atrás y digo, ¿y yo qué me iba a imaginar? Claro, el proceso que el Señor está haciendo en cada una de nuestras vidas es diferente. Porque los propósitos posiblemente particulares en su vida son diferentes. Ahora, el propósito general, ese no cambia. Y el plan es este: usted va a servir al Señor porque ya fue librado del pecado. Ya esas cadenas que lo ataban a ciertas cosas ya no lo van a amarrar. Entonces sirve, pero a la par de servir también está teniendo como fruto la santidad, ese proceso de santificación. Y como fin dice la vida eterna. Eso no va a cambiar, eso así es. Pero uno pasa en el proceso por estos 4 puntos. Inicia siendo liberado, se vuelve un siervo, está en el proceso de santificación y va a llegar a la vida eterna. O sea, es un plan perfecto, no se interrumpe. ¿Puede durar más tiempo para unos que otros? Sí, porque no está escrito en piedra. A los 3 meses usted va a tener este cambio, a los 3 meses, a los 6 meses, no. Recuerde que los procesos son diferentes, pero que va a haber un proceso de cambio por estas etapas, sí, porque es un plan perfecto, es un proceso claramente definido. La obra en nuestra vida, hermanos, es el resultado de la intervención divina.
de Dios en nosotros. Mire qué maravilloso. Porque nos vamos dando cuenta de que no es que nosotros queramos hacer las cosas. Es la intervención divina. Ahora, usted está consciente. Cuando usted tiene claro cuál es el plan de Dios para su vida, usted simple y sencillamente deja que Dios obre. Ahora, si usted no está dejando que Dios obre, es porque no hay una intervención divina en su vida. Hay muchas personas que creen que por su manera de actuar, vivir o pensar, están haciendo lo correcto. Y usted va a escuchar a muchos: no, es que esto no es malo, es que lo que yo hago es bueno, pienso que es bueno. Estas cositas posiblemente no es que sean malas. No, si yo no tengo malos sentimientos para nadie. No, pero es que yo no tengo vicios. Es que yo le ayudo a la gente. Y cuando vamos a la Escritura, mira hermano, está en lo hermoso de la Escritura. Por eso es que uno tiene que tener una relación con toda la Escritura, porque la Escritura nos previene. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Estoy haciendo algo que no es malo, estoy haciendo lo bueno. Pero su fin es de muerte. Y al final no tiene sentido. La muerte, ¿verdad? ¿Para qué pasó entonces haciendo lo que hacía si nunca tomó la decisión de recibir a Cristo en su corazón de manera honesta? Entonces lo que está haciendo no le va a permitir llegar o alcanzar la vida eterna. Porque el plan de Dios ya está establecido. Para poder tener acceso a la vida eterna hay que recibir a Cristo. Para ser liberado, para ser hecho un siervo, para vivir en santidad y luego poder llegar a la vida eterna. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que están construyendo. O sea, si no es una obra de Dios en mi vida, esto es por gusto. ¿Por qué? Porque debe haber, hermanos, esa intervención divina en nosotros. Porque el proceso de Dios, en el proceso de Dios, la intervención divina va a estar ahí presente. Filipenses 1:6, que es el pasaje que estamos leyendo, claramente el apóstol dice: estando seguro, persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Él es el que va a estar obrando. Cuando yo voy a la Escritura me encuentro que la intervención de Dios es determinante en nosotros. Dice Filipenses capítulo 2, verso 3 y un poquito más adelante: porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire qué interesante. Ahí es donde nosotros debemos preguntarnos: ¿qué tanto yo realmente estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Qué tanto yo realmente estoy viviendo conforme a la voluntad del Señor? ¿O estoy viviendo conforme a mis deseos? ¿O estoy viviendo conforme a lo que yo pienso? ¿O estoy viviendo conforme a lo que me conviene en última instancia? Por eso, hermanos, nosotros debemos entender que ese proceso que se está dando en nosotros es perfecto. No hay donde errar. Es más, como la garantía es el Espíritu de Dios que está en nosotros, entonces viene Juan y nos previene por si tenemos alguna duda. El Espíritu de verdad que está en vosotros, dice, os guiará a toda verdad. No hay donde equivocarse, hermanos. Ese proceso, esa obra que Dios está haciendo en nosotros va a producir crecimiento y perseverancia. Cada día uno se va a volver más inteligente, fíjense. La vida en sabiduría sí es. Cada día uno va aprendiendo a tomar mejores decisiones. Yo no sé si a usted le ha pasado. Es más, hay muchas frases que la gente de estas páginas de automotivación o de motivación toman, ¿verdad? Y dice:
Ayer o antier leía una que dice que hay que aprender de los errores de otros, que ese es más inteligente, el que aprende de los... Ay, decía, pero uno en la vida va aprendiendo a tomar mejores decisiones. Uno en la vida va aprendiendo a cuidar su testimonio, por ejemplo. Porque en la medida que usted crece en su relación con Dios, usted crece también en el respeto y la reverencia y el amor a Dios. Entonces usted cuida su vida, porque su vida es un testimonio vivo, y es donde la obra tiene que evidenciarse, y esa obra que Dios está haciendo produce en nosotros perseverancia, produce en nosotros crecimiento, independientemente de dónde hayamos recibido al Señor, quién nos haya dado la palabra, quién nos haya bautizado. Al final, dice Pablo, el crecimiento lo da Dios. Por ahí uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios, por medio de su palabra. Él nos permite, por eso es que mire, hermano, cuando nosotros de repente vemos personas con prácticas no cristianas y uno dice, pero van a la iglesia, sí, pero posiblemente son espectadores de la iglesia. No hay una preocupación por tener una relación con la Escritura. No hay una vida de oración. Entonces, por eso es que la gente de repente hoy en día vive un evangelio muchas veces a conveniencia, cuando la Escritura claramente nos está diciendo que la obra va a producir en nosotros ese crecimiento, esa perseverancia. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, extraviarse, perderse, no perseverar, estar haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la vida del cristiano, claramente dice Juan, no tiene a Dios. Mire qué tremendo, hermanos, porque pasa. Por eso es que eso del proceso en nuestra vida es bien complicado. Ahora, el Señor nos permite a nosotros poder darnos cuenta. Usted tiene la capacidad de poder decir, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Usted tiene la capacidad de decir, bueno, si en esto estoy fallando, entonces voy a redireccionar mi vida. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Él es el que nos da a nosotros el sentir. Él es el que empieza a movernos a nosotros a esa perseverancia. Hay una mal conceptualización de ser perseverante. La gente piensa que tiene que ver con lo que se alcanza al final. Yo voy a perseverar para alcanzar esto. Y es al contrario. Cuando usted está motivado, nace en uno primero. Cuando usted está motivado a algo, entonces va a perseverar para alcanzarlo. Cuando usted es salvo, oiga bien, viene la perseverancia como resultado. Aquel niño que soñó con ser médico, por ejemplo, y desde chiquito le gustaba andarle midiendo la temperatura a todos. Hoy hay que regalarle una pistolita de temperatura. Pero este niño que quería y soñaba con ser médico, entra a la universidad con eso, ¿no? Que él quiere, tiene el deseo de ayudar a la gente y de hacer esto, y ese deseo lo hace perseverante. Ese deseo lo mueve. Cuando uno, y esto no me lo van a negar, los que han tenido hijos ya, que ya se graduaron o ya alcanzaron pues algunos de sus sueños, cuando uno tiene sus hijos pequeños, uno como padre, una de las motivaciones que lo hace trabajar y hacer muchas cosas es que sus hijos puedan tener esa oportunidad. Y por eso es que uno de repente se esfuerza en el trabajo, hace ahorros, hace lo que hace, quiere ver que sus hijos alcancen. Hay cosas que nos mueven. Cuando nosotros somos salvos, oiga bien, desde el momento en que recibimos a Cristo, como ese plan perfecto que Dios tiene, esa obra perfecta, ya nos hizo vernos en la eternidad con el Señor, somos motivados a llegar a eso.
Yo miro ahorita el contexto, hermanos, y les decía, a veces uno tiene que leer, a veces uno tiene que cerciorarse, porque sin ser alarmista, sin ser pesimista, sin ser negativo, yo de repente sigo una página por ahí que informa acerca de desastres, noticias así, cosas un poquito fuera de lo común. Y hace unos días de repente hubo un sismo en Honduras. ¿Cuántos sabían que había un sismo en Honduras? Levanten la mano. Ricardo está pendiente de todas las noticias y la información. Yo en algún momento dije, no veo más noticias. Entonces mire, llamé a la familia Mena y le digo, hermana Lida, ¿qué ha pasado? Y ya ella me contó que había habido un sismo fuerte. Se habían preocupado y se habían tenido que salir, porque aunque fue rápido, pero fue fuerte. Esto es cierto, ¿verdad? Muchas cosas están pasando que nosotros las estamos dejando de dejar de manera inadvertida. Pero la Escritura se está cumpliendo. Miren los conflictos y todas las situaciones. Afganistán es un país que está pasando que lastimosamente, hoy la gente hasta burlas y memes hace de esas cosas. Qué triste, ¿verdad? Porque es una situación difícil. El Medio Oriente, el norte de América. Estamos, hermanos, viviendo tiempos difíciles. El Salvador, no nos vamos a ir muy lejos. Estamos viviendo tiempos difíciles y la gente dice, y vamos a estar mejor. No, hermanos, si usted es un lector de la Escritura, si usted realmente es una persona donde hay una obra de perfección que se está haciendo, usted se está dando cuenta que el acercarnos a ese gran día del Señor, que vamos a compartir el otro domingo, todavía no, del día del Señor, se está acercando realmente. Y que ese proceso en el cual nosotros estamos inmersos está por completarse. Pero eso lo va a percibir aquel que realmente es espiritual. Aquel en cuya obra hay perfección y presencia, intervención divina. Y digo, se va perfeccionando porque como es progresivo, usted sabe que cada momento se va acercando el final. Y por eso dije al inicio, no hay que ser ni alarmista, ni pesimista, ni negativo. Es más, hay que alegrarnos, dice la Escritura. Pero para eso usted tiene que ser espiritual. Si usted no es espiritual, usted va a estar inmerso en otras cosas. Usted va a estar preocupado por el dinero, por el trabajo, por un montón de cosas, menos por su vida espiritual. Y es lo que nosotros estamos viendo. La gente hoy afanada, ocupada, y para lo que menos tienen tiempo es para el Señor. Unas 3-4 horas a la semana, bien difícil, estoy ocupado, estoy cansado, estoy atrasado. ¿Y dónde está la intervención divina? Si Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso, hermanos, qué hermoso, porque la palabra siempre nos llega a tiempo. Hay una obra que en nosotros se está perfeccionando y eso nos va a motivar a crecer y perseverar. Al final dice Juan, el que persevera en la doctrina de Cristo, estoy siempre en segunda de Juan 1:9, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ese sí. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué significa? Que hay una obra de Dios que se está haciendo en su vida. Hermanos, hoy nosotros podemos tener la oportunidad de ser objeto de esa obra. Podemos redireccionar nuestra vida, claro. No nos vamos a resistir al proceso, ¿verdad? Porque si somos hijos, vamos a recibir la corrección de todo hijo. Por eso es que el Señor nos permite a nosotros, hermanos, darnos cuenta de que Él quiere hacer una obra. De que usted tiene que permitir y dejar que esa obra se cumpla y se haga en su vida.
es un plan perfecto, es una obra perfecta, es un proceso divino. Nosotros a veces para los procesos de cosas que hacemos, tratamos de dar lo mejor, ¿verdad? Para este proceso, quiero recordarle que Dios dio a su Hijo. Y yo cuando me pongo a pensar, hermanos, lo que costó, el precio pagado por nuestra redención, por nuestra salvación, el Hijo de Dios. Y tenemos la oportunidad de tener un lugar en la eternidad al lado de Él. Alguien me decía hace un momento, ¿y será que Dios es capaz de perdonar lo peor? Claro, claro. Juan 3:16 lo expresa de una manera abierta, ¿verdad? Que el amor de Dios fue tan grande por nosotros que dio a su Hijo. ¿Y qué es lo que espera? Que creamos en Él. Eso sí, creer significa someterse, significa esperar, significa perseverar. Ahí hay un montón de cosas. La gente a veces dice, yo creo. Y yo siempre les digo, pues es que hasta el diablo cree y tiembla. Por eso, hermanos, es que debemos entender que hay una obra que está haciendo el Señor en nuestra vida y va a evidenciarse cada vez más. Oiga bien, la obra no es hacia atrás, en reversa, la obra es hacia adelante, va a evidenciarse cada vez más. Y Dios, hermanos, va a tener el cuidado, mire qué hermoso, porque Dios va a tener el cuidado de cada uno de nosotros durante todo este proceso, durante toda nuestra vida. Judas también solo tiene un capítulo, versos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y usted puede decir, bueno, pero es que en el camino, en el proceso podemos caernos. Sí, pero no nos vamos a quedar caídos. Esa es la diferencia. Hay muchos que llegan a la iglesia con diferentes expectativas y muchos reciben al Señor de manera honesta, pero otros no. Para eso está la parábola del sembrador, usted ya la conoce. 4 tipos de personas, ¿verdad? Unos que, como decimos nosotros, por aquí les entró y por aquí les salió. Otros sin raíz, vienen las situaciones y se van. Otros los absorbe el afán de la vida y los últimos son los que echan raíz. Y yo a veces me pongo a pensar, imagínese que esto fuera cuestión de estadística y uno dijera, porque a veces la Biblia es como así bien curiosa para los números, ¿verdad? Imagínese que fuera una cosa estadística y uno dijera, solo 1/4 de la población mundial quizás se va a salvar, dice uno. Posiblemente. Otras de las ideas que a veces venían a mi cabeza es, bueno, de los 12, había uno que hasta traicionó al Señor, y estando con el Señor, imagínese que se repita eso como una estadística, ¿verdad? Que sea el 12% sería, ¿verdad? Que de repente va a actuar de manera inadecuada. Imagínese que la Biblia nos diera como ese tipo de idea. No estoy diciendo que así es, le estoy diciendo que de repente uno se pone a pensar. Porque dice la Escritura, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y cuando vamos a las historias y parábolas del Señor, dice, los invitaron a las fiestas y no llegaron y tuvieron que ir a traer otra. Y uno dice, ¿y qué tal si eso fuera así? Que muchas personas, y de hecho va a ser así, muchas van a estar o están en las congregaciones, pero sin ser salvos, sin estar siendo parte del proceso. Porque a veces, hermanos, en la iglesia como que se vuelve fácil, o sea, venimos, es una hora y estamos y cantamos y todo, pero ¿y afuera? ¿Estamos evidenciando ese proceso? ¿Estamos viviendo en santidad? Porque eso es lo que determina realmente. El Señor va a tener cuidado de nosotros, como lo está prometiendo. Él es poderoso para guardarnos sin caída.
pero depende de nosotros. Esto es como el niño pequeño. Cuando está pequeño el niño y está comenzando a caminar, y esto uno de padre ha tenido la experiencia, y uno va a caminar y le dice al niño pequeño, dame la mano. ¿Es así o no? ¿Verdad que sí? Cuando están pequeñitos, dame la mano. ¿Por qué uno le dice al niño, dame la mano? Para que no se caiga, ¿verdad? Para que no se caiga, porque usted sabe que él no tiene el equilibrio adecuado, que posiblemente el terreno está malo y hay que agarrarle la mano. Entonces, cuando el niño es obediente y le da la manita, no hay problema. Ahí usted lo lleva. Pero cuando el niño se suelta y quiere correr y de repente es porque él se soltó. Y entonces, ¿cuál es a veces la primera expresión, verdad? Aparte de la te caíste y lo vemos, no, la primera expresión es, te lo dije, ¿verdad? Yo te dije. Hermano, nosotros somos quienes tomamos la decisión. Soltarse de la mano del Señor es un riesgo. Él puede guardarnos, claro que sí, pero para poder tener esa cobertura y estar en Él, nuestra relación con Él tiene que ser estrecha. Yo escucho a mucha gente, ¿y a mí por qué me pasa esto? Veo a mucha gente que no alcanza sus sueños, veo a mucha gente que vive complicada. La respuesta es bien fácil. ¿Cómo está su relación con el Señor? Nuestra vida es el resultado de nuestra relación con Dios. Así funciona. Por eso, hermanos, es que Dios va a tener cuidado, pero usted tiene que dejarse cuidar. Recuerde que la obra que Dios está haciendo es perfecta. Dejemos que Él haga de manera perfecta. Dejemos que Él obre de manera perfecta. Y termino con la misma frase de Judas en el verso 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea la gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por todos los siglos. Amén. La obra, hermanos, que Él está haciendo en su vida es perfecta. Deje que Él obre. Su preocupación debe ser evidenciar, mostrar a otros la obra que Dios está haciendo. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, porque podemos recibirla y podemos animarnos por medio de ella, Señor, a seguir adelante. Sabemos que tu regreso está pronto. Tú pronto, Señor, vienes por tu iglesia va a ser levantada en cualquier momento. Permítenos prepararnos para ese momento. Permítenos, Señor, esperar con gozo el cumplimiento de esa obra perfecta que estás haciendo en nosotros. Ya nos libraste, Señor, de la esclavitud del pecado. Queremos servirte de la mejor manera. Queremos vivir en santidad, Señor. Pero sobre todo, Padre, queremos un día estar al lado tuyo eternamente. Ponemos esta semana que inicia en tus manos, nuestra vida en tus manos. Llévanos, Padre, con bienes a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.